hace camisetas molonas. ¿Qué? ¿De qué? Ahora que no nos oye nadie. Bueno. Admin Cirix, ¿qué tal? Hola. Admin Cirix. ¿Qué tal, Cirix? Cirix, sí. Sí, hostia, Cirix. Cirix. Ya estamos buscando fallos. Ya estamos buscando fallos. Ya está. Es que... Pues la única chica de toda la sala, Rasi. No creo que... Y como no hay confianza todavía, está tanto que os he dicho, hombre, ya. Tú date cuenta que se fijan. Tú date cuenta, Manu, no que se fijan. Venga, vamos a... Eso estaba mal, pero... Bueno, vale. Venga, vamos a piñón, que también vamos un pelín justillos de tiempo. ¿Vale? No hay muchos slides, pero va a ser relativamente rápido. Hay 329. Reducen un poco, 328. No, 39 slides, ¿vale? Eso 39 menos los 4 del delante, o 5, ¿vale? Menos la del final, se queda 34 o 33. Más o menos aceptables, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo implementar la infraestructura de Citrix, ¿vale? En Azure. ¿Vale? La verdad es que no es muy complicado, pero sí que es complejo y hay que dejarse pasta. Porque como todos sabemos, a nivel de Azure no podemos montar nada sin pasar por caja, ¿vale? Literalmente. Es decir, que cuando más tardemos en montarlo, más pagaremos. Eso sí, podemos parar las máquinas y continuar otro día. Poner la tarjeta de crédito, la Visa, ¿vale? O comprar los bonos, ¿no? a un integrador que os facilite esos bonos, ¿no? Eso para cliente final, y para partner, pues comprar los bonos a nuestros amigos de Inca, ¿no? ¿Correcto? Correcto. ¿Ok? Venga, lo que necesitamos, una cuenta en Azure, ¿vale? Obligado. ¿Vale? Tenemos que tener clara la arquitectura, es decir, tenemos que saber lo que vamos a montar, cómo, dónde y de qué manera. Una vez tengamos eso, entonces tenemos que empezar a calcular el dimensionamiento, ¿vale? Y una vez tengamos todo esto más o menos estructurado, ¿vale? Podremos empezar a suministrar aplicaciones y podemos empezar a hacer cosas, ¿vale? Pero para poder hacer todo esto tenemos que saber una serie de elementos. ¿Qué podemos poner o qué servicios se pueden hacer en Cloud de Azure? ¿Vale? ¿Qué servicios podemos utilizar en on-premise, es decir, locales? ¿Y qué servicios podemos hacer de forma mixta? Es decir, en lo que sería un cloud mixto, ¿vale? Una infraestructura mixta, una híbrida. ¿Vale? Para ello tenemos dos módulos. Una parte que es on-premise, ¿vale? Que es decir, toda la infraestructura en nuestro CPD, y otra parte que, aunque sea mixta, pasa también a toda la parte de cloud, ¿vale? Uno de los elementos a nivel de on-premise sería utilizar XenApp y XenDesktop instalado todo en nuestro CPD, ¿vale? En nuestro CPD o en la infraestructura del cliente. Todo esto está pensado para estar instalado en cliente, para manejar todo lo que son las actualizaciones directamente por el departamento de IT, ¿vale? El modelo pasa a ser un tenant simple, es decir, es un dominio único, sin multitenant, sin nada por el estilo. La licencia de tipo perpetuo, aunque tú pagues por el software assurance o el software maintenance, que eso va aparte, que es el soporte y demás, la licencia es permanente, es decir, si tú no renuevas la licencia no te dará derecho a actualizaciones, pero el producto continúa funcionando, ¿vale? No es un pago por uso, ¿vale? Y a nivel de cloud no deja de ser un cloud privado, ¿vale? Quedaría comprendido lo que sería una infraestructura de tipo local, ¿vale? Cloud privado. Tenemos otra opción, que es pasar ya al primer bloque de cloud, que sería XenDesktop y XenApp en infraestructura en IaaS. ¿En IaaS qué quiere decir? Que todos los servidores que yo montaría en on-premise los monto en Azure directamente. Si tengo un servidor de Storefront, ¿vale? Pues ese servidor de Storefront, tal como está, lo monto en Azure directamente. Genero mi servidor y lo monto allí, ¿vale? ¿Qué pasaría por esto? Pues la parte de provisioning también pasaría a formar parte del cliente, pasaría a estar manejado por el departamento de IT, que puedo ser yo o puedo delegar este servicio a un tercero. La estructura es la misma, es un tenant simple, la licencia es perpetua, ¿vale? Pero Cloud pasa a ser de tipo público, ¿vale? Pasa directamente a Azure, aunque también lo podemos montado en AWS, ¿vale? En Amazon, ¿vale? Otra de las opciones que tenemos es utilizar XenDesktop y XenApp en hosted, es decir, buscar un ISP, que el ISP monte nuestra infraestructura allí,
¿vale? De tal manera que la parte del aprovisionamiento, la puesta en marcha, pasa a nivel de control de un partner, ¿vale? Todo a nivel de actualizaciones lo maneja ese partner, que ese partner puede ser un YSP o puede ser cualquier otro, ¿vale? El modelo pasa a ser a una especie de multitenant, ¿vale? Un multidominio, ¿vale? Tenemos las dos vertientes, y la licencia entonces es por suscripción, es un pago usuario-mes, ¿vale? Y a partir de aquí, la parte de cloud pasa a ser un partner de cloud, ¿vale? O sea de Azure o sea de Amazon, es indiferente uno u otro, ¿vale? Y la otra vía que tenemos es utilizar CWC, ¿vale? Que es el nuevo servicio de Citrix, que es Citrix Web Trace Control, ¿vale? Es una consola que tenemos en cloud, que luego ya al final de todo lo vamos a ver, que nos permite gestionar cualquier infraestructura dentro de Xenap y Xentexto, pero en un entorno dividido en dos partes, ¿vale? Aprovechamos parte de infraestructura de Citrix para dar el servicio de aplicaciones y escritorios virtuales que nosotros podamos tener on-premise, ¿vale? O en on-premise o en Azure también, porque podemos mezclar las dos tecnologías, ¿vale? En este caso, aprovisionamiento sería para el cliente o del partner. La parte de actualizaciones ya no lo manejas tú, lo manejas desde cloud con las consolas de Citrix, se pasa el control a Citrix, ¿vale? El modelo pasa a ser simple o multitenant, tenemos las dos alternativas. Si es simple es para un cliente en concreto, donde tiene sus servidores de aplicaciones en local y le suministras aprovechando la infraestructura cloud, ¿vale? Y la multitenant, que es la que sabemos todos, ¿vale? En ciertos tipos de elementos compartidos y otros derivados, ¿vale? El pago también es por usuario mes, ¿vale? Y a nivel de cloud puede ser privado. Lo podemos hacer que el control lo lleve el partner en exclusiva, ¿vale? El público en Azure o incluso a nivel de gobierno. Es decir, que la parte de cloud existe un licenciamiento específico para gobierno, ¿vale? ¿Está aquí bien? Lo que vamos a necesitar, primero vamos a necesitar a nivel de Azure el Cloud Service, ¿vale? El Cloud Service es un contenedor para las máquinas virtuales, ¿vale? Existe un límite de seguridad para los puntos finales, para lo que son los dispositivos, ¿vale? Y unos límites también de seguridad a nivel del Access Control List, ¿vale? De las ACLs, a nivel de seguridad. El siguiente punto vamos a necesitar también para configurar, una vez tengamos aparte de Cloud Service, vamos a necesitar la máquina virtual que vamos a nosotros a suministrar. Esta máquina virtual nosotros tenemos que definirla, ¿vale? Hay una serie de tablas dentro de Microsoft Azure, dentro de Windows Azure, donde tenéis una calculator que es pública para todo el mundo en la web de Microsoft, donde nosotros en función de la serie de requerimientos que vayamos a necesitar seleccionaremos un tipo de máquina u otro tipo de máquina, ¿vale? Tenemos las estándar, tenemos las del tipo A, A1, A2, las del tipo B, B1, B2, y las diferencias están entre la carga, el tipo de vCPUs y el tipo de discos, ¿vale? Y los IOPS que nos da cada una de estas máquinas virtuales que nosotros vayamos a suministrar, ¿vale? Necesitaremos también un conjunto de disponibilidad, lo que le llaman el Ability Set, ¿vale? Que es un grupo de máquinas virtuales dentro de un centro de datos. O sea, lo que hacemos con esto es aglutinar una serie de elementos que nosotros podemos utilizar para un cliente en concreto o generando varios Abilities Group para diferentes tipos de clientes, ¿vale? Eso también se utiliza cuando hay infraestructuras que están divididas en varios racks, ¿vale? Además de ello vamos a necesitar también una Virtual Network, ¿vale? La Virtual Network se utiliza básicamente para enlazar todo lo que son los servicios de las máquinas virtuales que nosotros tengamos o que podamos tener en nuestra infraestructura, ¿vale? Junto con la de Azure, es decir, ligamos nuestra infraestructura local, ¿vale? Junto con la de Azure para poder acceder a los diferentes recursos. En el momento que tengamos más de un cliente vamos a tener que generar varias Virtual Networks, ¿vale? En función de los tipos de cliente. Luego veréis un esquema un poco a lo bestia de una infraestructura de este tipo. Y además de ello vamos a necesitar una cuenta de almacenamiento, ¿vale? Esta cuenta de almacenamiento es la que nosotros vamos a utilizar para especificar los datos o el espacio que vamos a utilizar para hacer el deploy de las distintas máquinas virtuales, ¿vale? O incluso para los sistemas de backup o almacenamiento de datos de usuarios. Todo esto lo tenemos que tener calculado, previo a. No hay que hacerlo después, sino hay que hacerlo antes de, ¿vale? Ya sabemos que muchas veces lo hacemos todo antes de, pero
En el caso de Azure, si esto no lo hacemos antes, es dinero que vamos a estar pagando. Es decir, que cuando nosotros creamos la infraestructura, vamos a generar nuestro Ability Set ¿vale? El Ability Group, donde vamos a tener la serie de máquinas virtuales. Además de ello, podemos enlazar y dar una alta disponibilidad en función de las localizaciones de estas máquinas virtuales, es decir, que podemos generar subnets para definir los accesos entre distintos grupos de disponibilidad, ¿vale? Y cada una de estas subnets que nosotros generamos forman parte de la red virtual, ¿vale? De la Virtual Network. Esto es importantísimo. Esto es lo que nos va a dar la definición de toda la infraestructura final que nosotros vayamos a utilizar o vayamos a generar en Azure. ¿Vale? Más cosillas. Los componentes que nosotros acostumbramos a montar en Citrix todos lo sabemos, o la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos. Uno que es el Delivery Controller, ¿vale? Que son los brokers, ¿vale? Con la gestión de políticas, accesos, etc. etc. Otro que es la parte de Xenap, en Session Host, ¿vale? No en VDI, sino en VDI, pero a nivel de sesión, de escritorio, de servidor, ¿vale? Y aplicaciones evidentemente instaladas. El Storefront, ¿vale? Para los accesos de logon frontales. Netscaler Gateway también, ¿vale? Uy, se ha vuelto a romper. Ya funciona. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces a nivel de Netscaler Gateway, que sepáis, bueno, para enlazar, básicamente se utiliza para enlazar todo lo que es el tráfico ICA desde la parte de Internet, los accesos externos a nuestra red local, ¿vale? Esto es lo clásico, esto sería una infraestructura de lo más normal, ¿vale? Y luego, evidentemente, la parte del servidor de licencias. Sin esto no hacemos nada, ¿vale? Accederemos, pero no conectaremos, ¿vale? ¿Y la base de datos? La base de datos, utilizaríamos la base de datos de Azure, directamente. Servidor, la parte de servicios DAS, como tal, ¿vale? Una instancia, básicamente. Exactamente, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos un ahorro de coste, porque la parte de DAS va por volumen de gigas ocupados, ¿vale? Entonces, ahí sí que tienes ahorro con respecto a poner un servidor físico para dar ese tipo de servicio. Joder. Esto es que explica que se tiene inversor, mira lo que pasa en las pantallas. Claro, ves, si lleva Citrix funciona todo. ¿Has visto? He dicho Citrix y ya va, ¿eh? Por la La música. valla de Citrix Ready, como Que sí, hay que ponerlo por aquí en algún sitio para que no se me desconecte. Bueno, ¿qué quedaría? Pues una infraestructura normal y corriente que todos conocemos, ¿vale? Todos los elementos quedarían integrados dentro de una virtual network, ¿vale? Y todo el resto de elementos quedarían integrados de una subnet, ¿vale? Dentro de una subnet simple, ¿vale? Esto nos permitiría después la conexión de los distintos clientes hacia los elementos que nosotros tengamos, ¿vale? Esto es un suministro simple estándar dentro de Azure, una instalación que haríamos por norma general en un cliente normal, ¿vale? Cuando empezamos a complicar todo esto, ¿vale? Espérate, esto lo quito fuera. Vale. Cuando empezamos a complicar todo esto, ¿vale? Generamos o se generan configuraciones de VPNs para generar lo que son los accesos a los controladores, a los domain controllers de cada uno de los distintos clientes. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Una que es como está aquí, ¿vale? Y otra de ellas es separando los distintos elementos, ¿vale? La separación de los distintos elementos pasaría por dejar la parte de storefronts de forma globales para acceso de todos los usuarios, el Netscaler como elemento único de punto de acceso, ¿vale? Y en función del tipo de cliente o dominio tirar hacia un lado o hacia el otro lado, ¿vale? Sería una especie de multitenant, ¿vale? El tema es que para hacer todo eso necesitamos tener relaciones de confianza, obligatoriamente, ¿vale? Entonces, servidor de licencias, podemos utilizar un servidor de licencias independiente o añadirlo dentro del Delivery Controller, ¿vale? Que es lo más fácil porque así tenemos un control más exhaustivo del licenciamiento y nos ahorramos también el coste de una máquina virtual, ¿vale? Esa es una manera. La parte de SQL Server, aunque aquí la tengamos también como una máquina virtual, como hemos comentado antes, podríamos utilizarlo como un servicio DAS, ¿vale?
generamos la instancia en Azure y nos ahorramos el coste de una máquina virtual y tiramos del repositorio de Azure. Ventaja de eso, le tenemos también el backup integrado ya. ¿Vale? No lo tenemos que gestionar nosotros y ya queda gestionado por Azure. La parte del servidor de VDI, lo que ellos llaman el VDI como tal, no deja de ser una especie de session host, ¿vale? Es decir, ponemos un servidor, pues nosotros vamos a suministrar escritorios de ese servidor con el plugin correspondiente, ¿vale? Para que no tengamos esa apariencia de un 2012. No es la master image. No es la master image, ¿vale? Y la parte del XA Session Host, pues bueno, toda la parte de aplicaciones que nosotros tengamos que instalar para suministrar a usuarios. O sea, lo que hacemos es separar los roles. Si yo suministro escritorios de servidor por un lado, aplicaciones por otro, y luego los unifico, ¿vale? Para que no esté todo apelotonado en el mismo. De esta manera lo que consigo es que si un usuario me accede a un escritorio customizado, ¿vale? Con nuestro plugin, lo que hace es que ese escritorio está pelado, pero luego en función de lo que él pague, yo le voy a suministrar pues, un Office o un Outlook o un no sé qué que tengo en otra serie de servidores al lado, ¿vale? De esta manera separo los servicios. ¿Es en app y es de esto? ¿Te refieres? No, Syndexer no está soportado en Azure. Como VDI puro y duro no se puede hacer en Azure, ¿vale? El problema está en el licenciamiento del texto propiamente dicho, ¿vale? Porque el licenciamiento de VDA en Azure no está disponible. Entonces, ¿por qué no hacer esto para separarlo? Exactamente. Yo separo escritorio de servidor, Sí. que es en hosted, ¿vale? Es un hosted texto de server, con respecto a las aplicaciones, ¿vale? Las aplicaciones en Xenap se las instalará normal en el local, como hacemos siempre, y entonces suministro el escritorio por un lado, las aplicaciones por el otro. De esta manera puedo dar un escritorio con las aplicaciones que a mí me interesen. Pero es un escritorio de servidor, ¿eh? Y realmente el Xenap Session Host y el server VDI, lo único que le has instalado el VDA Correcto. y lo has enlazado. ¿No? Exactamente. No has hecho nada del otro mundo. No hay nada más. Vale. No hay mayor secreto. Ni MCs, no hay nada. No hay Es VDA instalado y configurate. y arreando. Vale. Exacto. No hay ningún secreto Vale. Oculto. que no sepamos. Seguro, ¿eh? Déjame que lo piense. No hay ningún secreto, es así. ¿Vale? ¿Dónde está la complicación? La complicación realmente está cuando entramos ya en políticas, cuando entramos en las relaciones de confianza de dominios, cuando hay que hacer los customs de escritorios para que el que se conecte no empiece a borrar lo que no tiene que borrar, ¿vale? etc. Ahí es donde empezamos con el follón, ¿vale? Realmente. Lo mismo, el tema de recursos y de datos lo extraigo de la infraestructura base y lo dejo totalmente fuera, ¿vale? Lo cual, esta parte la puedo tener yo en on-premise para utilizar recursos locales y almacenamiento local de mi infraestructura local, ¿vale? Y sí que necesito un secundario, un domain controller secundario para poder hacer la sincronización del directorio activo con Azure AD, ¿vale? Porque Azure AD no tiene todas las funcionalidades que tiene un directorio activo convencional, ¿vale? También puedo coger un servidor de esto y generar un secundario aquí, ¿vale? Aparte de la infraestructura base, ¿vale? Es decir, si vamos más allá de una prueba de concepto, ¿vale? Pero la prueba de concepto es next y funciona todo, eso dice, ¿vale? Es que lo primero que tenemos que saber es obtener todos los requisitos del cliente, ¿vale? Antes de generar o de diseñar la infraestructura base. Después hay que comprender las diferencias de rendimiento a nivel de las máquinas virtuales que nosotros vayamos a seleccionar dentro de Azure, porque no todo rinde igual, ¿vale? Luego tendremos que saber también los límites que tiene Azure. Azure no es que yo te doy la máquina virtual y sirve para todo. No, ¿vale? Hay unos límites que tenemos que saber, ¿vale? Y en función de estos límites tirar hacia un lado o hacia otro, ¿vale? No son todos rosas, ¿vale? Y a partir de que sepamos todos estos elementos, podemos pensar en la infraestructura a implementar en Azure. Aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? Es un poco bestia, ¿vale? Esto sacado de Citrix, pero es para que tengáis una idea, ¿vale? De concepto. Uno es, imaginaros unas características de una empresa, no es el ejemplo típico Made in Spain, ¿vale? Sino que imaginaros pues 1000 usuarios localizados en diferentes zonas geográficas, ¿vale? Yo también escribo bien,
geográfica. Sí, otra. Bueno, ojo al dato. ¿Qué nivelaco? No será, no, este no se lo he visto, y después te diré otro. Ya estamos. Que he visto que es que va... Es que claro, cuando uno se pone a hacer PowerPoint a las 12 de la noche, pues pasa lo que pasa. Después de dejar el niño a dormir y todas esas cosas, ¿sabes? 800, imaginaros que de esos 1000 usuarios, 800 son trabajadores de oficina, ¿vale? Que requieren escritorios alojados, compartidos, etc., ¿vale? Y hay aproximadamente unos 400 por localización, 400 usuarios físicos por localización geográfica, ¿vale? Y de esos 200 usuarios, o sea, de esa serie de usuarios por site, 200 son usuarios de tipo avanzado, ¿vale? Que requerirán de un escritorio de VDI. Venga, di, ¿dónde está el payo? Tranquis, que ya llegarás, ¿no? A nivel de perfiles de usuario, ¿qué vamos a necesitar? ¿O qué cálculos se estiman aproximadamente? ¿Vale? A nivel de consumos de IOPS por disco, ¿vale? Para los usuarios de oficina se calcula que para los especificados que nosotros marcamos vamos a calcular unos 10 IOPS por usuario, ¿vale? De consumo a nivel de disco. La mierda. Ah, pilla cable. Eso tendré que borrarlo de varias Es la maneras. puerta. Si no, no se sabe a qué me refiero. ¿Vale? Consumo de sesión aproximadamente unos 300K, ¿vale? Y a nivel de usuarios avanzados pasaremos a unos 100 IOPS, ¿vale? Y a unas 500K aproximadamente. No quiere decir que eso sea así, ¿vale? Porque depende de muchas cosas, de los tipos de aplicaciones que vayamos a utilizar, qué tipos si esas aplicaciones consumen mucho o hacen muchos accesos a discos, si solo hacen accesos a memoria, etc., ¿vale? Esto es importantísimo. Es decir que a nivel de instancias, o que serían instancias que podrían, porque de hecho han sido evaluadas por Citrix, podríamos utilizar las configuraciones que nosotros marcamos aquí, o sea, podríamos trabajar con instancias de tipo A, ¿vale? Con cores compartidos entre otros usuarios dentro de la infraestructura física que tiene Azure, o cores dedicados a nosotros, ¿vale? Es decir, que podríamos utilizar un tipo A1, que tenemos un core virtual con 1,75 GB de memoria, ¿vale? Esto se podría utilizar tranquilamente para un storage run, por ejemplo, ¿vale? En función de la cantidad de sesiones que tengamos. En función de cuántas sesiones tengamos, pues vamos ampliando. 2 VPUs con 4 GB de memoria, ¿vale? O 3,5. Si ya necesitamos 4,5, ya no pasamos con esto, pasamos directamente a 7, ¿vale? Entonces, en función de la necesidad tenemos que ir haciendo el cálculo progresivo. A partir de aquí también tenemos instancias del tipo de 1, ¿vale? Y ya no existe compartición de vCPUs, sino que estos cores virtuales, ¿vale? Son prácticamente dedicados, ¿vale? A nivel de la RAM, pues también se incrementa, ¿vale? Y luego hay también unas variaciones a nivel de los espacios en disco ocupados como tal, ¿vale? Dentro de cada una de las distintas tablas. Esto lo mejor es verlo directamente en las que hay en el Excel que te da Microsoft y ver qué es lo que más nos conviene. A nivel de ejemplo, para que tengáis una idea, a nivel de usuarios por instancia, del tipo A, en función del tipo de servidor que nosotros seleccionamos, si es A1, A2, A3, A4, veréis que la cantidad de cargas varía, ¿vale? Es decir, que en una carga normal, ¿vale? Podríamos llegar por ejemplo, en una 4 podríamos llegar a tener 44 usuarios por servidor, ¿vale? Y en el caso de una carga media, más o menos una tan normal, ¿vale? Tan alta, estaríamos hablando de unos 24, ¿vale? O sea, las diferencias oscilan de forma considerable. Azure, levanta. Y queda bien y todo, ¿eh? ¿Vale? Lo mismo pasaría pues con una 7, ¿vale? Si fuéramos a una 6, las cosas ya no son tan descontroladas, están más equilibradas, ¿vale? Entonces hay que calcular esto muy bien, ¿eh? Porque en función de seleccionar un modelo de equipo o un modelo de otro, que a lo mejor nos pensaríamos que nos daría más sesiones de usuarios, realmente no nos da más sesiones de usuarios, sino nos da menos, ¿vale? Y en cambio tenemos más VCPUs, ¿vale? Entonces son elementos muy a tener en cuenta, ¿vale? Para que no estemos pagando más de lo que realmente deberíamos de pagar. Pues sería lo mismo a nivel de las instancias, a nivel de, ¿vale? Si analizamos lo que nos indica Citrix,
los que más cuadrarían pasarían a ser de un tipo de 4 y de un tipo de 13. Son los que más sesiones y más rendimiento nos darían, ¿vale? Dentro de infraestructura. No quiere decir que estas sean viables para nosotros, pero sí que es importante analizarlas. Es decir, que para sesiones en servidores de Xenap, usuarios para instancia tipo A3, pues tendríamos aproximadamente una carga media de 18 usuarios, ¿vale? Los IOPS, pues de menos de 300 IOPS por cada usuario. Para temas de servidor VDI, ¿vale? Podríamos tirar, y de hecho son a veces más apropiadas, instancias del tipo de A1, nos sale más barato, ¿vale? Y las IOPS por servidor pues va en función, va más o menos sobre las 100 IOPS, ¿vale? Estos son números genéricos, ¿vale? Para que los tengáis en mente. A nivel de máquinas virtuales por servicio cloud, a ver si esto volvió. Esto te peta hoy, esto te muere hoy. Pues lo mismo, 50 usuarios, IOPS por disco a nivel de estándar, iríamos sobre los 500, en tipo básico, disco de tipo básico sobre los 300 y máximos IOPS por cuenta de almacenamiento, ¿vale? Por usuario de almacenamiento, iríamos sobre los 20.000. Este es el tope que nosotros tendríamos por una cuenta de almacenamiento, ¿vale? La información sobre estos y toda la parte de límites, ¿vale? Todos estos límites los tenemos en esta URL. Como esto vais a tener acceso a todo, pues lo vais a tener para descarga, ¿vale? Pues importantísimo revisar todas las limitaciones, porque en función de lo que tengáis tenéis topes, ¿vale? Vale. A nivel de infraestructura de Azure, me da miedo ya esto, ¿eh? ¿Han mirado el cable? No he mirado cable. A nivel de infraestructura así general, a nivel de Azure, ¿vale? Una infraestructura de servidores estándar, pues lo normal es que pongamos dos NetScaler para tener balanceo, dos deliveries controller, ¿vale? Dos storefront, ¿vale? Esto sería lo habitual, ir duplicando servicios a nivel de parte frontal, ¿vale? O de elementos clave para que funcione la infraestructura. A nivel de servidores, pues bueno, si tuviéramos 400 usuarios y fueran del 18 de tipo avanzado o hiperavanzado, ¿vale? Pues más o menos se calculan unos 23 servidores a montar, infraestructura en Azure, ¿vale? Siempre y cuando estos 23 servidores tuvieran un consumo máximo de unos 300 IOPS, ¿vale? O sea que calculamos los 23 por los 300, tendríamos 6.900 IOPS de consumo a nivel de acceso a discos. Como las limitaciones estaban en 20.000 por una cuenta de servicio de almacenamiento, no hay problema de momento, ¿vale? A nivel de VDI host, que no es lo mismo que el otro, ¿vale? Pues lo mismo, para 100 servidores, pues aproximadamente unos 100 IOPS y pues son unos 10.000 IOPS, ¿eh? Esto es para que tengáis más o menos los números por donde oscilan. Para montar la infraestructura de servidores necesitaremos una cuenta de servicio, una cuenta de almacenamiento y una de balanceo, para tener los servicios, tanto las de load balancing balanceados, ¿vale? No más podemos hacer un balanceo en Azure con una cuenta de balanceo, si no, eso no se puede hacer, ¿vale? Lo mismo para Xenap, una cuenta de cloud y una cuenta de almacenamiento, ¿vale? Y en la parte de estar aquí también dos de servicio de cloud y una cuenta de almacenamiento. Hablamos siempre de alta disponibilidad, ¿eh? No de tener una infraestructura pequeñita, con lo cual esto, si fuera una estructura pequeñita, esto se reduciría. A ver cuánto queda. Tendré que dar caña, ¿eh? Si no os vais a dormir aquí, hoy cenáis aquí ya, ¿eh? A ver. Todavía no hay problemas. Tenemos para comer aquí. Todavía hay... Para reventar, ¿no? Vale. Bueno, una infraestructura base, venga. Voy a ir Mira que ya un cuánto poquito que sigue, rápido, ¿vale? porque... Una infraestructura base, duplicamos elementos con lo que hemos visto, ¿vale? Y hacemos un acceso a través de un NetScaler, ¿vale? Accedemos vía NetScaler, vía 443, accedemos a los distintos recursos que los tenemos por duplicado y vamos accediendo a cada uno de los elementos, incluida la parte de SQL, ¿vale? Esto en el caso de tuviéramos máquinas virtuales, ¿vale? Acordaos que podemos tirar instancia y la alta disponibilidad entonces ya nos la da Microsoft directamente, ¿vale? Los VDI host, ¿vale? A nivel de 50 equipos, 50, pues con una cuenta, ¿vale? Teníamos 50 y 50, Negro. blanco. Atención, no hay señal.
Nos hemos dado cuenta, ¿eh? ¿Vale? Es decir, con la misma cuenta podríamos tirar de los dos bloques, ¿vale? Y en la parte del XSS también para 23 hosts, pues una cuenta para el ambiente de almacenamiento en Xenap. Todo esto tiraría de una virtual network que aglutina todos los elementos, ¿vale? Y para generar una alta disponibilidad a nivel redundante, la infraestructura se duplicaría, por aquello que diga, ¿no? O sea, tendríamos, si para los 1000 usuarios, ¿vale?, tenemos que tener esta infraestructura aquí abajo literalmente en alta disponibilidad, entre comillas, de forma local dentro de nuestro entorno de Azure, pero tenemos luego que todos esos elementos a más los queremos tener hiperredundados también, o montamos además, o podemos montar un segundo site para también dar servicio en caso de que tengamos algún tipo de problema, dupliquemos. Saca la calculadora. Sácala. Ahí vamos. Sácala porque esto suena ¿Cómo mola? a 5 ceros. ¿Tienes acciones en Azure? ¿Eh? ¿Tienes acciones en Azure? ¿O? Casi. Casi, ¿no? Casi. Ahora que no me ven. Y de Citrix. ¿Vale? Esto es una infraestructura relativamente grande, ¿vale? No es una infraestructura pequeñita, ¿vale? Esto para los entornos habituales no es lo habitual a que nos vamos a encontrar en España, ¿vale? En España nos vamos a encontrar un entorno que será la mitad que esto o menos, ¿vale? Literalmente. En lugar de esos 28 o de esos 60 servidores de Xenap, más los otros 200 de escritorios de VDI y de host, ¿vale? Nos va a quedar a lo mejor en 20. ¿Vale? Por ahí van los tiros, ¿vale? Aquí lo que hacen es que ponen delante también una parte de NetScaler con GSLB, ¿vale?, para hacer la conexión entre los otros dos, para variar. A nivel de arquitectura, pues ¿cómo lo haremos esto? Pues crearemos primero la Virtual Network, configuraremos la Virtual Network con la IP que corresponda, ¿vale? Una vez tengamos la Virtual Network, asignaremos el DNS Server, ¿vale? Y a partir del DNS Server pasaremos a crear las cuentas de almacenamiento, ¿vale?, de storage, ¿vale? Una vez tengamos las cuentas de almacenamiento, la localización geográfica que nosotros especifiquemos en Azure, ¿vale?, crearemos los servicios de cloud específicos, precisamente para poder dar acceso a cada uno de los distintos recursos, ¿vale? Pues si no, no podríamos hacer esos accesos. Y una vez realizado esto, procederíamos a crear las máquinas virtuales. Siempre, si es posible, con IPs estáticas, nada de HCPs ni historias, ¿vale? Pues si apago una y me arranca y no están reservadas, tenemos un pollo, ¿vale? Lo mismo, creamos las máquinas virtuales con los elementos que nosotros necesitemos. Una vez creadas esas máquinas virtuales, tenemos que perder el tiempo en conectarnos a cada una de ellas, a instalar todos los módulos o todos los elementos que nosotros instalaríamos en una plataforma estándar, como si lo instaláramos en local, vaya, traducido, ¿vale? Para ello existe también un maravilloso script, que eso lo vais a tener, ¿vale?, donde nosotros lo podemos automatizar para crear las máquinas virtuales, ¿vale?, sin necesidad de estarlo haciendo manualmente uno a uno, ¿vale?, creando cierto proceso entre una, ahora creo la otra, ¿vale?, sino con el script este lo podríamos hacer todo directo. No vamos a perder el tiempo porque si no, que lo jubilamos, ¿vale? Que sepáis que hay esto. Es decir, que una vez esto, vamos a configurar la topología de Azure, instalaremos todos los componentes, pero piso, ¿vale?, de Xen Desktop y de Xenap, prepararemos los elementos para capturar la Golden Image correspondiente, que es la imagen master que vamos a nosotros a utilizar para hacer posteriormente el deploy, ¿vale? A partir de esa Golden Image crearemos las máquinas virtuales, ¿vale?, y luego de esto generaremos, pues bueno, añadir el Machine Catalog, añadir esas máquinas al catálogo, crear el Delivery Group, etc., ¿vale? Y cuando se acabe todo este tema, instalaremos NetScaler. NetScaler al final de todo, nunca al principio, ¿vale? Y una vez tengamos esto, montaremos el Storage Farm. De abajo para arriba. Los componentes que instalaremos, pues lo de siempre, ¿vale? Ya no perdemos el tiempo. A piñón, pues Domain Controller, SQL Server, instancias, ¿vale? Texto Controller, pues bueno, las versiones, etc., ¿vale?, con las diferentes versiones del sistema operativo. En la parte de server VDI, pues el VDA instalado en el servidor de 2012 directamente, ¿vale?, que es lo que habíamos comentado, que no tiene ningún secreto, ¿vale? Y en este caso un NetScaler 10.5, ¿vale?, que es el que está en Azure disponible.
La imagen del servidor, pues es lo mismo. Crearemos un nuevo servidor, prepararemos la imagen, es decir, vamos a crear esa máquina de Windows, cargaremos, instalaremos todos los elementos necesarios, instalaremos el VDA vía interface de usuario, ¿vale? Siempre y cuando generemos un servidor de Synapse estándar, ¿vale? No de VDI, un servidor estándar, ¿vale? Y a partir de ahí pasaremos el Syspress de forma manual, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos que crear un escritorio de VDI sin aplicaciones, sino que vamos al escritorio pegado, la forma de instalar el agente pasa a ser de forma distinta, ¿vale? Hay que hacer una instalación del agente de Citrix, del VDA, de forma manual, no con el wizard de arranque del sistema operativo. Hay que hacerlo con command line, ¿vale? Y luego hay que modificar una clave de registro, ¿vale? Para especificar la ruta de hacia dónde tiene que irlo a localizar. Como no estamos hablando de un entorno privado 100%, sino que estamos hablando de un entorno medio híbrido entre local y cloud, ¿vale? Pues la manera es esta para que localice correctamente los delivery controllers, si no, no los localiza. Pero porque si tú desde el Store le puedes decir a las máquinas que el receiver apunte a donde Sí, quieras. pero el VDA se tiene que Single registrar, tenant. que es la parte del list de... Claro, pero eso es para un single tenant. controller. Esto no es un single tenant. Esa es la diferencia. Vale. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no, el VDA no sabe dónde tiene que irlo a buscar, no tiene ni idea. ¿Vale? Entonces hay que especificarlo. Aunque nosotros generemos las virtual networks, luego hay subredes entre medio y hay que especificar obligatoriamente de forma manual dónde tiene que ir a buscar. Si no, no es capaz de hacer la localización del delivery correspondiente. ¿Vale? Y así es lo mismo, hasta que tengamos cerrada la imagen. Para hacer posteriormente, cuando tenemos esto, paramos la máquina y tenemos que hacer una captura de esa máquina virtual para luego poderla utilizar como plantilla para levantar distintas máquinas virtuales dentro de Azure, ¿vale? Para que sea capaz de hacer el levantamiento de esas máquinas virtuales. Para ello vamos a utilizar el portal, nos generará las correspondientes, donde los vamos a tener como golden, perfectamente visibles, y a partir de aquí podemos utilizar incluso un script de PowerShell para suministrarlas. Si no queremos ir por las consolas, por PowerShell por debajo y las vamos levantando, ¿vale? También lo tendréis, no hace falta que entremos, ¿vale? TPT, súper chulo, ¿vale? O lo queréis, ¿vale? Y luego lo que haremos, pues bueno, accederemos a configurar Netscaler, ¿vale? En Azure la configuración y la puesta en marcha de Netscaler es mucho más simple, ¿vale? Que si tuviéramos un Netscaler convencional. Hay una serie de configuraciones base que te lo hace ya Azure por defecto, ¿vale? Pero luego hay que acceder a la consola y hacer lo que hay que hacer, ¿vale? Como siempre. Cargamos, especificamos las IPs, el nombre del servidor, las IPs, el puerto, le damos continuar y agregando. Le decimos los endpoints donde están, es decir, que a través de este tráfico hacia dónde tiene que ir y te lo monta Azure directamente. Te has dicho que daba una versión especial, ¿no? Azure, que no daba la última. No da la 11, de momento no está disponible la 11. Pero la que da es Safe Harbor, ¿no? Perdón. La que da es Safe Harbor. Sí. Sí. Entonces lo que hay que hacer, evidentemente aquí es cargar la licencia, ¿vale? Descargar. ¿Vale? A partir de aquí, pues bueno, además con Storefront, montaremos la parte de Storefront para dar acceso a las aplicaciones también ligado con nuestro, ¿vale? Es así de sencillo, ¿vale? No hay mucha complicación. Luego, ¿qué pasa? Luego hay el otro elemento que es decir, aprovechar los servicios de Citrix, que es la parte del WordPress Cloud, ¿vale? Esto es nuevo. ¿Vale? Esto no hace mucho que ha salido, hay una versión 2, una 1.2 me parece que están ahora, que es que yo desplazo una serie de elementos que en lugar de tenerlos instalados en la parte de Azure, los doy o los adquiero como servicio a Citrix, ¿vale? Porque esa infraestructura ya me la da Citrix montada. No me tengo que preocupar de montarla. Es decir, lo que tendríamos por debajo sería Netscaler, los VDAs con las distintas máquinas virtuales y nuestro Active Directory. Y lo que me da Citrix, vamos a ver, lo que me da Citrix es el estudio, el director, el servidor de licencia, los frontales, ¿vale? El delivery control y la parte de SQL. Esto me lo da Citrix en servicio, ¿vale? Pero esto, cuidado, tiene truco. Toda esta parte de aquí pasaría en cloud, está operado por Citrix, no por nosotros, y esta parte de aquí pasaría a estar manejada por nosotros. La diferencia está en que esto tiene un coste,
que hay que sumarle al coste licencia usuario de Xenap o Xendexto, ¿vale? O sea que luego hay que sumarle el coste de Xenap y Xendexto más el coste de usuario tal mes de la parte de consola, ¿vale? Información adicional donde la podéis encontrar y demás, para aburrirnos, ¿vale? Esto os lo voy a pasar todo, ¿vale? Como digo yo, con esto hasta mañana a las 8. ¿Vale? Pues nada más. Chao, chao. Qué baratito, ¿no? Xavi, dos preguntas. Digan, digan. La primera, si no os la vais a mandar, y la segunda es dónde está la camiseta. Coño, ya vas tú. Es verdad. Es verdad. No nos da la camiseta. Las dos preguntas.